Bien, en esta parte vamos a terminar la solución de este problema. De todas maneras, la solución que yo voy a estar mostrando acá, que la hice en Microsoft Whiteboard, ya fue colgada a Moodle. Eh, Voy a hacer una explicación rápida de la parte A, donde nos pedían determinar la resultante de las fuerzas en C debido a la tensión en estos dos cables. Luego pasaré a la parte B, donde nos dicen que determinemos el sistema resultante debido a las fuerzas F que actúan en L y J. Y por último, el sistema fuerza par, sistema resultante fuerza par en el punto O debido a todas las fuerzas. Recuerden que queda como tarea solucionar el punto D. Ok, bueno, y me toca. Bien, entonces en la parte A nos pedían la fuerza resultante que estaba actuando en C. Recuerden que allí teníamos dos cables y por lo tanto había una sugerencia de un compañero en clase que decía, bueno, hagamos un diagrama de cuerpo libre de esa argollita en C o del punto C. No es necesariamente un puntico, sino más bien el DCL de la argollita y allí detectamos que había una fuerza que era la tensión de un cable y la tensión del otro cable, TCB, y que esas dos fuerzas iban a tener una resultante. Para que la argollita esté en equilibrio estático, debería aparecer una resultante en dirección opuesta. ¿De dónde sale esa resultante? Pues sale de la interacción entre la argolla y el eje del poste. Por lo tanto, o mejor dicho, es una fuerza de contacto. Y por lo tanto, si seguimos la ley de acción-reacción, si aquí hay una fuerza RC, en el poste debe aparecer también la fuerza RC, pero en sentido opuesto. Yo les decía en clase, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de hacer un diagrama de cuerpo libre de la argollita, que significa separar la argolla de todo lo que esté en contacto, yo dejo la argollita pegada allá? Pues muevo esta argollita y la paso acá, y al final este RC con este RC azul se cancelan y me quedarían las dos fuerzas o la fuerza rojita RC. Entonces me va a quedar lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la resultante en C? Pues la resultante en C se calcula como la suma entre el vector TCA y el vector TCB. Y el vector TCA es igual a la magnitud por el vector unitario desde el punto C hasta el punto A. La magnitud es un dato, son 900 kilogramos fuerzas, y el vector, pues no podemos calcularlo como un vector de posición relativo de C hasta A sobre la distancia. El vector de posición relativo entre C y A es igual al vector de posición relativo entre el origen y A menos el origen y C. El punto A, pues para el punto A nosotros tenemos toda la información suficiente. En Z está en 0, en Y en 7.4 y en X en 6. Pero para el punto C no tenemos las coordenadas. Entonces acá aparece la primera pregunta de cómo determinamos las coordenadas del punto C. Para eso usamos la información que nos dieron en el problema y notamos que como todo el poste está contenido en un solo plano, yo puedo hacer una vista en planta y notaría que el punto C y el punto C', que es la proyección sobre el plano XY, se verían como un solo puntico. Y a mí me han dado esta distancia desde O a C', ¿sí? Que fue 1.8 metros. Entonces ese 1.8 lo descompongo en las componentes en X y en Y. Miren acá la distancia. Para ir desde O hasta el punto C, pues yo tendría que subir y luego me muevo a lo largo de esta línea de C, que es ortogonal al eje vertical. Y esa línea de C, uno la vería aquí abajo, a lo largo de esta línea punteadita, que es la proyección. Entonces calculo las componentes CX y CY con las proyecciones seno y coseno, y al final ya voy a tener las coordenadas del punto C. Entonces las coordenadas del punto C son 9 en K, 1.559 en J y 0.9 en I. Como ya tenía las coordenadas del punto A, pues hago la resta, serían las coordenadas de A menos las coordenadas de C, ¿sí? Vectores de posición relativo, y obtengo el vector de posición relativo total. Calculo la distancia. ¿Cómo se calcula? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Y cuando tengo la distancia y el vector de posición relativo, calculo el vector unitario.
Una vez tengo el vector unitario, multiplico por la magnitud y ahí tendría la fuerza resultante total, el vector tensión desde C hasta A. ¿Qué me hace falta? Pues recordemos que necesito el vector de C hasta B, ¿sí? Por ahora solo tengo el vector de C hasta A, necesito el vector de C hasta B. ¿Cómo lo calculo? Igual, y como decimos con el CA. Es la magnitud por el vector unitario de C hasta B. ¿Cómo calculo el vector unitario de C a B? Como el vector de posición relativo de C a B sobre la distancia entre C y B. ¿Y cómo calculo este vector de posición relativo? Pues sería el vector de posición relativo desde el origen hasta B menos el de origen hasta C. En otras palabras, las coordenadas de B menos las coordenadas de C. Con los datos, ustedes analizan allá, ya nosotros tenemos las coordenadas en Y y en Z al punto B, pero nos hace falta la coordenada X. Vamos a mostrar nuevamente el esquema. Y vemos que en el punto B tenemos la coordenada Y, que es 5, 5, la coordenada Z, que es 0, pero nos hace falta esta distancia. Sin embargo, teníamos un dato que nos daba el problema y era que la longitud BC más AC era 23.39. Eso indica que la distancia desde B hasta C es 11.51 metros porque ya conocíamos la distancia desde A hasta C, lo acabamos de calcular. Entonces yo puedo plantear el vector de posición relativo de C hasta B, que sería de nuevo las coordenadas de B menos las coordenadas de C y obtengo esto. La norma de ese vector era 11.51. Después yo planteo la siguiente ecuación. 11.51 al cuadrado sería igual al cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente más el cuadrado de esta componente. Aquí ya están sumadas el cuadrado de estas dos componentes. Reemplazo menos bx menos 0,9 por a, y entonces calculo cuál sería esta solución. A al cuadrado igual a 35.9491. Tengo dos respuestas, una positiva y una negativa, y entonces luego para la primera respuesta digo, bueno, pero es que menos bx menos 0,9 es igual a esto, y menos bx menos 0,9 es igual a menos 5.99. De ahí despejo dos bx. Una respuesta va a ser negativa y la otra va a ser positiva. En este caso, me interesa la positiva, como ya lo hablamos en clase. ¿Por qué? Porque bx, ¿sí? Al ser una distancia positiva, primero que todo es una distancia, entonces me estaré diciendo que ya, a ver, para corregir acá, voy a regresarme acá. Aquí cuando di este valorcito negativo, el menos bx, ya estoy asumiendo que esa distancia va a ser en dirección menos x. ¿Sí? Si yo eligiera la respuesta negativa, menos 6.8, entonces vendría acá y digo, no, es que esto es menos 6 punto algo, pero ya había dicho que era en dirección menos x, entonces menos por menos da más, el punto b me quedaría por acá. Y esa no es la respuesta que yo quiero. Entonces, como ya tengo las coordenadas del punto, perdón, la posición X o la coordenada de X del punto B, yo puedo plantear ahora sí todo el vector de posición relativo desde C hasta B. ¿Sí? Simplemente reemplazo Bx acá y me quedaría este vector, calculo la norma, es igual a 11.51, ¿sí? Porque partí de esa ecuación, ¿sí? Obligué a que fuera 11.51, calculo el vector unitario y por lo tanto luego puedo obtener la tensión. ¿Cómo calculamos la tensión? Es la magnitud por el vector unitario, la magnitud de la fuerza. Entonces, como ya tengo las dos tensiones, TCA y TCB, yo puedo sumarlas y calcularía la resultante en C. En segundo punto me están preguntando por el sistema resultante debido a las fuerzas F paralelas, las fuerzas paralelas que actúan en J y en L, y cuya magnitud es 500 kilogramos fuerza. En clase habíamos iniciado y discutido esto y teniendo en cuenta los videos que les colgué a Moodle, pues todos espero que hayan detectado que al ser dos fuerzas paralelas que tienen la misma dirección, pero son no colineales y van en sentido opuesto, pues básicamente esto es un par de fuerzas, ¿sí? Entonces aquí por eso escribo que en clase identificamos que las dos fuerzas son un par de fuerzas o el momento de un par. Entonces el sistema resultante de esas fuerzas es una resultante que sería igual a FL menos FJ, eso es 0, y un momento resultante. ¿Cómo calculamos el momento? Pues es el vector de R
de L a J cruz FJ o el vector de J a L cruz FL. Da igual. Entonces aquí tenemos un par de interrogantes porque para calcular estos vectores de posición relativos necesitamos las coordenadas de L, las coordenadas de I, las coordenadas de J. Y también vamos a necesitar la fuerza FJ expresada vectorialmente. Si conozco la fuerza FJ, pues yo, ¿qué pasó aquí? Podría calcular la fuerza FL simplemente multiplicando por -1. Para las coordenadas de L, J, I, yo voy a iniciar con las coordenadas de I. Y aquí están las coordenadas de I. Si ustedes usan los datos y un procedimiento similar al que usamos para calcular las coordenadas del punto C, pues llegan a esto. Recuerden, ¿cómo calculo las coordenadas de I? Pues sería toda esta altura en Z y luego esta distancia, de acá hasta acá es ortogonal, pero eso está contenido en una línea que no está ni en el eje X ni en el eje Y, sino que está rotada 30 grados respecto al eje Y. Entonces habría que descomponer este 4.4, la distancia desde O hasta I, o hasta I', en senos y cosenos. Y con eso se obtienen estas dos coordenadas. Y ahora necesito la coordenada de L y la coordenada de J. Aquí la información clave es que esta barra de acá es ortogonal y permaneció horizontal. ¿Sí? Es ortogonal al plano del poste y permaneció horizontal cuando el poste se flexionó. Entonces, yo puedo hacer una vista superior y aquí en esta vista superior voy a ver el poste y el punto I y luego ortogonal a este plano voy a tener los puntos L y J. La distancia de L hasta I y de I a J son datos. Y ese es un dato que me dieron y eso fue 1.5. Entonces quiero que se centren aquí rápidamente en, los datos de color azul, que son las proyecciones o las coordenadas en Y y en X del punto I. ¿Cómo lo obtuve? Simplemente 4.4 coseno de 30 da 3.81 y 4.4 seno de 30 daría 2.2. Esas son las dos coordenadas del punto I. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a aprovechar que esta línea, voy a empezar con las coordenadas de J, esta línea de I a J es ortogonal a esta línea de acá. Entonces, si es ortogonal, y va a aparecer, a ver si puedo dibujar, va a aparecer un angulito aquí, acá, en este vértice, va a aparecer un ángulo de 30 grados. ¿Por qué sé que ese ángulo es de 30 grados? Pues a mí me enseñaron esto en el curso de mecánica, en el curso de física 1, donde si uno tiene esta línea y esta línea, si estas dos líneas son ortogonales, ¿sí? Miren que tracé esta linecita es ortogonal a esta, y luego si esta línea es ortogonal a esta, entonces donde me aparezcan estas dos lineecitas, acá y acá me aparecen de nuevo, pues ahí va a aparecer el mismo ángulo. Entonces, de esa manera yo sé que ahí el ángulo interno que vamos a tener acá es de 30 grados. También lo pude haber hecho porque sé que este triángulo y este triángulo de acá son triángulos semejantes, entonces este ángulo interno iba a ser el mismo, 30 grados. Entonces, como ya sé que este ángulo es de 30 grados, yo puedo decir, bueno, tengo esta distancia 1,5 y 1,5 por el coseno del ángulo me daría esta distancia verdecita hasta acá. Y esa distancia verdecita me sirve para calcular la coordenada X del punto J. Y 1,5 por el seno del ángulo me daría esta distancia de aquí hasta acá, que me sirve para calcular la coordenada Y del punto J. Entonces, ¿cómo calculo esa coordenada X del punto J? Entonces, sería 2.2, que es toda esta línea azul, recuerden, 4,4 por el seno de 30, 2.2, le resto 1,5 coseno de 30. 1,5 coseno de 30, le resto esto y me queda esto de acá, Jx. Y eso va a 0,9. ¿Cómo calculo Jy? Entonces sería 3.81, que es 4,4 por el coseno de 30, y ahora le voy a sumar 1,5 por el seno de 30, que es esta distancia. Entonces lo da 4.56. La coordenada Z es la misma, la coordenada Z del punto J es la misma del punto I, y son 15 metros. Ahora hago lo mismo con el punto L, y el triangulito se forma en esta parte de acá,
Entonces, si yo sigo usando la misma idea que usé para el punto J, voy a tener que las coordenadas X del punto L, ¿cierto? Sería 2, 2 más 1, 5 coseno de 30, que la coordenada Y sería 381 menos 1, 5 por el seno de 30, y que la coordenada Z del punto L es igual a la coordenada Z del punto Y. Entonces ya tengo las coordenadas de esos tres puntos. Si ya tengo las coordenadas de los tres puntos, yo puedo calcular aquí, por ejemplo, el vector de posición relativo entre L y J. R de L a J plus FJ. Necesitaría luego FJ. Entonces, R de L a J, ¿cierto? R de L a J será las coordenadas de J menos las coordenadas de L. O el vector de posición de J menos el vector de posición de L respecto al punto O. Eso da este vector. Noten que no hay componente en K porque la barrita permaneció horizontal. Entonces no debería haber ninguna desviación allí. Ahora necesito la fuerza FJ, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el momento se calcula como R de L a J cruz FJ. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza en J? Pues noten que la fuerza en J va desde el punto J hasta el punto K. Para el punto K ya conocemos que esta distancia de aquí hasta acá es 10, esa es la coordenada Y. Ya conocemos la coordenada X, que es la misma coordenada del punto B, y la coordenada Z también se conoce, sería 0. Y nos habían dicho que esa fuerza era de 500 kilogramos fuerza. Pues, ¿cómo calculo la fuerza J? Sería el vector unitario de J hasta acá por la magnitud. ¿Cómo calculo el vector unitario de J hasta K? Es el vector de posición relativo entre J y K sobre la distancia entre J y K. ¿Cómo calculamos este vector? Vector de posición del punto K menos el vector de posición del punto J. Aquí está la posición del punto K menos la posición del punto J. Se resta y obtenemos esto. Y luego calculo la distancia y con eso calculo el vector unitario. Cuando ya tengo el vector unitario, multiplico por la tensión, por la magnitud, y entonces voy a tener la fuerza en J. Entonces ya tengo la fuerza en J, ya tengo el vector de fuerza en J en unidades kilogramos fuerza, ya tengo también el vector de posición relativo de L hasta J, por lo tanto yo puedo hacer el producto cruz. ¿Sí? Entonces hago producto cruz entre el vector de L a J y el vector fuerza. Y eso es igual a este vector momento, menos 660 en I, menos 1143 en J y menos 150.5 en K, kilogramos fuerza metro. Recuerden que el vector momento tiene unidades de fuerza por distancia o distancia por fuerza. ¿Qué significa esto? Bueno, que estas dos fuercitas F que están acá, me borro este dibujito acá, son equivalentes a tener este vector momento que va acá. ¿Sí? Son equivalentes. Lo que está sintiendo el cuerpo rígido con estas dos fuercitas es equivalente a tener un solo momento. ¿Sí? Son equivalentes. Yo, en lugar de dibujar estas dos fuerzas, yo pude haber dibujado este momento con esta magnitud y desde el punto de vista del cuerpo rígido voy a tener equivalencia. Ese es el sistema, ¿cierto? Que me pedían a mí, el sistema equivalente debido o generado a estas dos fuercitas de acá. En la inciso C me piden el sistema fuerza par o fuerza momento en el punto O debido a todas las fuerzas que estén actuando en el cuerpo rígido. Entonces lo que me toca hacer allí es primero identificar cuáles son todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo rígido. Y pues estas son las fuerzas. Tenemos el peso actuando en Q, ese es el peso del poste. Noten que el peso no necesariamente va a actuar o no necesariamente va a estar en un punto contenido en el poste, puede que quede por allá en el espacio. Pues a veces eso ocurre con el centro de gravedad y el centro de masa, lo vamos a ver más adelante. Tenemos el peso de la esfera, que estaría actuando en E. Tenemos la fuerza resultante en C y tenemos las dos fuercitas FL y FJ. Y a mí lo que me están diciendo es que calcule un sistema equivalente fuerza par en el punto O. Como ya ustedes vieron el video, saben que lo que me están diciendo es que traslade todas las fuerzas al punto O.
Cuando yo traslade todas las fuerzas al punto O, voy a tener una fuerza que es la resultante. Ahora, como moví o como saqué las fuerzas de su línea de acción, cuando yo traslado una fuerza y la saco de su línea de acción, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza del peso E, la llevo aquí al punto O, al sacarla de su línea de acción, va a aparecer un momento. Entonces, ese momento, debido a este peso, lo debo sumar a los momentos que generan cada una de las fuercitas. Y al final voy a tener un momento resultante. Esto es lo que me están pidiendo. Estos dos sistemas, aunque no parecen, son equivalentes. Pero para que sean equivalentes, yo debo buscar cuánto es esta resultante y cuánto es este momento resultante en O. ¿Sí? Y ahí sí puedo garantizar, oye, estos dos sistemas son equivalentes si los calculo y los calculo bien. Entonces, ¿cómo calculamos la resultante en O? Pues la resultante en O es la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando en el sistema. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando en el sistema? Pues la resultante en C, la fuerza en L, la fuerza en J, el peso en E y el peso en Q. Todas estas fuercitas ya las tenemos. Entonces, la resultante en C ya la calculamos en la parte A. Y esto. La fuerza L más la fuerza en J, como es un par de fuerzas, ¿sí? Una va hacia arriba, otra va hacia abajo, o va en dirección opuesta, pues la resultante de un par de fuerzas es cero, eso ya lo habíamos visto. El peso en E es menos 600 en K, el peso en Q, bueno, la suma de estos dos da menos 680 en K, ya aquí está la suma. Ustedes pueden allá hacer la verificación con calma en su casa. Y entonces acá tengo la resultante. Esta sería la fuerza resultante en O, que de hecho si la calculara en cualquier otro punto va a ser la misma fuerza resultante. ¿Sí? La resultante de la fuerza es la sumatoria de toda la fuerza, independientemente del punto en donde usted la calcule. Y esta sería la magnitud de la resultante. Ahora yo quiero calcular el momento resultante en O, que lo llamo MO, este momento resultante en O. ¿Cómo lo calculo? Bueno, entonces sería la sumatoria de los momentos que generan cada una de las fuercitas y todo eso sería respecto al punto O. Entonces sería la sumatoria de igual a 1 hasta n, donde n es el número de fuerzas. ¿De qué? De R, de O hasta I, punto y décimo, cruz FI, la fuerza y décima, o la y décima fuerza. Entonces, ¿cuál es la primera fuerza? Sería la resultante en C. Entonces sería el producto cruz de O a C, cruz RC. Luego el producto cruz de OAL cruz FL, más el producto cruz de OAJ cruz FJ, más el producto cruz de OAQ cruz el peso en Q, y el producto cruz de OAE cruz el peso en E. Aquí hay algo interesante. R de OAC cruz RC, pues RC ya lo tenemos, las coordenadas de C también ya las tenemos, las habíamos calculado en la parte A, entonces todo esto se puede hacer simplemente mediante una operación algebraica. Y acá noten lo que estoy haciendo. R de OAL cruz FL más R de OAJ cruz FJ. Ese es el momento de un par. Si ustedes revisan el video que les colgué, ¿sí? Ese momento de un par es independiente del punto en el que yo esté analizándolo. Ese es el par de fuerzas. Allá el FL y el FJ es un par de fuerzas y se representa mediante un vector momento, que es un vector libre, que es independiente del punto que yo esté calculando. Entonces, esto no lo tengo que hacer porque ya lo hicimos acá previamente. Ese vector momento rojito es el mismo momento que calculamos acá, ¿sí? Es el vector momento debido al par de fuerzas. Eso es independiente de si yo lo calculo respecto al punto L, J, O, D, cualquier puntico, siempre ese momento de este par de fuerzas va a ser M. Eso no debe cambiar. Entonces ya lo tenemos también, no tengo que calcularlo. Y luego, los productos cruz, el producto cruz de O a cruz, de O a Q, cruz WQ, y de O a E cruz W. Yo este lo voy a reemplazar de O a Q, voy a reemplazarlo por O a Q'. Y este lo voy a reemplazar por O a E'. ¿Por qué uso los primas? Porque en este caso los pesos son fuerzas que van a lo largo del eje Z, son fuerzas verticales.
y por lo tanto yo lo puedo mover a lo largo de su línea de acción, lo muevo a Q', el punto E también lo muevo a lo largo de su línea de acción, lo muevo a E', y calculo entonces, usando el principio de transmisibilidad, cuál es el vector momento de O a Q' debido a esta fuerza Q, y el vector de O a E' cruz WE. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Sí, ya lo habíamos hecho en clase, siempre y cuando yo traslade la fuercita a lo largo de su línea de acción, pues estos dos momentos van a ser iguales. Entonces, ¿cómo calculamos esas coordenadas de Q' y E'? Aquí están. Se usa el mismo enfoque que se empleó para calcular las coordenadas de C y las coordenadas de I. Y simplemente con las distancias que me daban a mí, los datos, pues hacemos las proyecciones. Entonces ya tengo las coordenadas. Entonces, como ya tengo todo, pues simplemente opero. Es ROC cruz RC. Está el vector, el producto cruz planteado. Este es el vector M, momento de un par. Este sería R de O a Q' cruz el peso en Q y R de O a E' cruz el peso en E. Hago toda la operación uno a uno. Aquí está el primero, este estaría acá, este lo puedo hacer manualmente, simplemente I cruz K, J cruz K, y tengo en cuenta los signos. Y la regla de la mano derecha, este también, y luego sumo componente a componente. Entonces las componentes I las marqué aquí en rojo, las componentes en J, que están en morado, y las componentes en K. Y al final tengo el vector momento resultante en el punto A. Unidades, kilogramos fuerza por metro, fuerza por distancia. Y entonces aquí vamos a tener nosotros nuestra resultante en O, que se había calculado acá arriba, esta de acá, la resultante en O, y el momento resultante en O. ¿Sí? Noten que aquí nos da diferente porque esto era esquemático, ¿no? Al final aquí ya yo tengo en cuenta las componentes de los vectores. Este momento resultante en O y la fuerza resultante en O, es lo que me están preguntando a mí en la parte C. Preguntas para ustedes. ¿RO y MO son perpendiculares? Sí, no, y cómo lo podemos verificar. Y segunda pregunta. ¿Será que una vez ya yo tenga este sistema, RO y MO, lo puedo reemplazar por un sistema en donde tenga una sola fuerza? ¿Sí? O sea, en lugar de RO y MO, ¿será que lo puedo reemplazar por un sistema en donde solamente aparezca RO? ¿O me toca usar un sistema llave de torsión? Esa es la tarea que ustedes tienen para completar este ejercicio.